que nada les quiero dar la bienvenida a todos a nuestra nueva masterclass de beneficios sobre la implementación de una tecnología BPM. También le queremos dar las gracias a Juan Moreno, nuestro founder y orador de hoy, también profesor universitario y experto en tecnologías BPM, quien nos va a estar dando una gran explicación de todo lo que va a ser la masterclass, de todo lo que es el mundo BPM y los beneficios de implementarlo. Juan, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por ser parte de la masterclass y te doy la bienvenida y te doy el pase para que puedas darnos esta excelente masterclass. Bueno, muchas gracias, Pablo. Bienvenidos todos, un gustazo verlos. Veo la lista ahí enorme, impresionante. Además, esta masterclass va a quedar grabada, así que para los que no pudieron venir, bueno, también van a poder verla después. La idea hoy es conversar, ya de un punto de vista más metodológico y menos técnico, sobre beneficios, pero también sobre desafíos. A veces los beneficios son más visibles y es lo que esperamos tener cuando nos metemos en un proyecto de implantación de una herramienta de gestión de procesos de negocios o de BPM. Los desafíos tal vez no sean tan visibles, pero sí son bien importantes tenerlos en cuenta para poder agendarlos a tiempo y mitigarlos. Así que eso es lo que nos va a ocupar hoy. Voy a compartir mi pantalla así vamos comenzando. Muy bien. Bueno, vamos a dividir en cuatro grandes bolas temáticas. La primera es una breve, muy breve introducción, porque ya en la masterclass pasada, que de hecho valga recordar que está disponible para que la puedan ver en línea, vimos los conceptos principales de BPM en detalle, así que hoy vamos a hacer nada más que un muy, muy breve repaso. Luego sí vamos a entrar en la parte de beneficios y luego los desafíos y riesgos asociados a una implementación de BPM. Y por último, sí comentar algunas experiencias, sugerencias y buenas prácticas que en nuestros 20 años de experiencia en la disciplina y con más de cientos de clientes, más de 600 en este momento de clientes en 6 continentes, hemos visto y realmente hay experiencias que vale la pena replicarlas para poder tomar provecho nada más y nada, equivocarnos con cosas nuevas y no con cosas que ya nos hemos equivocado. Así que respecto a la intro, digamos, simplemente recordar y siempre recordar que BPM no es solo una tecnología, sino que es una disciplina que involucra tecnología, por supuesto, que involucra una suite de BPM como es Floxu, una herramienta de software para gestionar esos procesos, pero que también hay una parte metodológica muy importante y que también es central en la disciplina y hace al éxito de los proyectos de BPM. Entonces, en el marco de esta disciplina tenemos 4 grandes etapas. La primera, que es de modelado, que es mucho más metodológico que tecnológico, y corresponde a obtener una abstracción de los procesos mediante un modelo formal en alguna notación. Hoy la notación estándar del mundo es BPMN, pero bueno, puede haber otras, y de hecho hay otras notaciones válidas para modelar procesos, y una vez que lo tenemos modelado, pasar a una segunda etapa que es automatizarlo, donde ahí sí el eje central es la herramienta de BPM, la suite BPM con su motor de procesos que toma esa definición del proceso modelado, la permite ejecutar y que todas las personas colaboren en el proceso y completen sus tareas y los procesos avancen a medida que las personas van completando sus tareas. Y eso nos da paso a la tercera etapa, que también es tecnológica y corresponde a medir cómo están funcionando esos procesos mediante KPIs o Key Performance Indicators, indicadores clave de rendimiento, que midan cómo están funcionando esos procesos para poder extraer conclusiones basadas en datos, conclusiones objetivas, que nos faciliten identificar dónde están los problemas, los cuellos de botella o las oportunidades de mejora para pasar a una cuarta etapa de optimización. Y acá nuevamente tenemos una etapa bien metodológica que es repensar nuestros procesos para ver dónde podemos mejorarlos. ¿Bien? Por eso decimos que BPM es una disciplina, porque por supuesto es muy importante, pero que no alcanza. También tiene un componente metodológico muy importante. Entonces, ¿cómo son los proyectos de implantación de BPM? Bueno, por lo general son medianos, grandes o enormes. Digamos. Por lo general, puede haber algún caso, un proyecto que sea muy pequeño, pero no es lo más común.
lo más común es que tengamos entre manos proyectos medianos, grandes o enormes, y esos son los proyectos que por lo general instrumentamos con Floxo y con las tecnologías de BPM. Los medianos, por supuesto que tienen un impacto mediano a un equipo o una sección de mi organización, con una inversión de software acotada, consultoría también acotada o nula en algunos casos, donde puedo ver los beneficios en el corto plazo, y estamos hablando de un plazo de semanas si utilizan las herramientas adecuadas. Por ejemplo, ejemplo típico, solicitudes de recursos humanos, por ejemplo, en el Hospital Británico, que es el principal hospital privado de nuestro país, que implementó Floxo y pudo en pocas semanas ver resultados completos con una cantidad mediana de usuarios. Luego tenemos los proyectos grandes, que ya ahí impactan a varios equipos y áreas, con una inversión en tiempo y en software un poco mayor. El plazo se mide en meses. Y hay un ejemplo también bien ilustrativo, la digitalización de procesos administrativos en Colliers Internacional, que es una multinacional con sedes en muchísimos países, y en particular eligieron Floxo, y en un plazo de pocos meses instrumentaron más de 80 procesos con 400 usuarios, en un caso de aplicación de BPM muy interesante. Y después tenemos proyectos enormes, ¿verdad? Enormes, que pueden impactar a toda la organización, que pueden llevar años de implantación y pueden requerir millones de dólares. Y aquí traje un ejemplo de un proyecto muy ilustrativo para todos los que practicamos procesos, que es la transformación del sistema de salud del Reino Unido, un proyecto con un presupuesto muy grande, 16.000 millones de dólares, que tiene años de ejecución, pero que ha producido resultados realmente espectaculares, más allá de que también obviamente ha tenido críticas y problemas de todo tipo. Un proyecto de ese porte siempre los tiene. Pero bueno, eso nos ayuda a contextualizar el tipo de proyectos. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, porque los proyectos medianos, grandes y enormes tenemos problemas, riesgos, beneficios, medianos, grandes y enormes también. Y eso es lo que vamos a estar viendo en el resto de esta presentación. Entonces, cuando ubicamos BPM dentro del marco de las soluciones de software, digamos, conviene ponerlo en relación a el software tradicional o el software no específico de procesos, ya sea software a medida o software de tipo transaccional, como puede ser un ERP o un CRM, software que no son específicos para procesos, donde en general se busca encontrar un balance, digamos, entre costos y beneficios. Ojalá que los beneficios sean más que los costos, no siempre pasa, pero bueno, se trata de buscar ese balance. Pero cuando hablamos de procesos, lo que empieza a suceder es que una herramienta específica de procesos como una suite BPM permite desbalancear esto y obtener más beneficios. O bueno, para los ingenieros que estén en el auditorio entenderán rápidamente que al mover el punto de apoyo de este balancín hacia la derecha, bueno, es que los beneficios pesan mucho más que los costos, si no, eso se desbalancearía. Y cuando utilizas no code, low code, lo que estamos haciendo es mover aún más ese, ese centro de la balanza hacia la derecha, porque estamos obteniendo beneficios mucho más rápido y mucho más grandes con costos menores, con lo cual logramos el equilibrio mucho más del lado de los beneficios. Es una forma gráfica de ver cómo la especialización del software de gestión de procesos nos ayuda a obtener más beneficios cuando queremos instrumentar procesos. ¿Está bien? Por supuesto, una suite de BPM nos sirve para otras cosas. No le pidamos que haga el trabajo de un RP porque lo va a hacer mal. No le pidamos que haga el trabajo de un CRM porque lo va a hacer mediocre. Pidámosle que haga trabajo de gestión, automatización y mejora de procesos, y lo va a hacer muy bien, y realmente vamos a poder ejecutar y bajar en esta especialización del software. Entonces, algunos de los principales beneficios: mayor eficiencia. Bueno, es uno de los beneficios obvios que tenemos. Al identificar redundancia, cuellos de botella y áreas de mejora, vamos a hacer que nuestros procesos sean más eficientes en la medida que podemos reducir o automatizar tareas repetitivas y por ende sus costos. Además, vamos a mejorar la colaboración entre nuestros equipos, y este es un beneficio que ya no es tan evidente, porque le vamos a facilitar que reciban su trabajo y que tengan claro qué es lo que hay que hacer, con una mayor adaptabilidad y agilidad para cambiar. Y esto sí es muy importante y no tan fácil de ver, porque en el corto plazo nosotros vemos nuestro proceso como está hoy.
pero lo que va a pasar con ese proceso en el mediano plazo es que va a cambiar. ¿Y qué tan rápido podamos adaptarnos y cambiar nuestros procesos para ajustarnos a esa nueva realidad? Es un factor clave de éxito y de supervivencia. Además, vamos a ganar muchísimo en lo que es cumplimiento de normativas y gestión de los riesgos. Dado que tenemos nuestro proceso documentado y formal, podemos asegurarnos de que siempre va a ejecutar como queremos que ejecute y vamos a mitigar los riesgos de que pasen cosas imprevistas. Y además, ante una auditoría de cumplimiento, sea interna o externa, vamos a poder demostrar mediante trazas de auditoría que nuestros procesos realmente están funcionando como dijimos que iban a funcionar. Y por último, pero obviamente muy, muy importante y tal vez el más importante de todos estos puntos, es que todo esto al final del cuento se traduce en una mejor experiencia para el cliente. Los procesos más eficientes, al cabo de un tiempo, permiten entregar los servicios y los productos de mejor forma y a menor costo, lo cual redunda en un beneficio tangible para nuestros clientes. Entonces, vamos a hacer doble clic en cada uno de ellos unos minutos. Cuando hablamos de mejorar la eficiencia, lo que sucede es que estamos eliminando redundancias, estamos eliminando tareas que no agregan valor o estamos automatizando aquellas tareas que pueden ser una eficiencia y una reducción de costos. Y cuando estamos monitoreando esos procesos mediante KPIs, estamos viendo si algo no está funcionando como esperamos y eso nos permite introducir mejoras. Un ejemplo típico que a mí me gusta traer a colación, un banco muy importante, uno de los principales bancos del mundo, con presencia en prácticamente todos los países, que es cliente nuestro, tenía un proceso de aprobación de créditos, ¿sí? Donde había una gran cantidad de horas de los ejecutivos de cuenta del banco respondiendo vía teléfono, por email, por chat, por WhatsApp, a los clientes que le hacían preguntas de dónde estaban sus solicitudes. ¿Se entiende? Parece natural, los clientes hacen solicitudes, sean de préstamos o lo que sea, y después llaman para preguntar, che, ¿qué está mi préstamo? ¿Dónde está? ¿Qué se trancó? ¿Cuánto falta? Etcétera, etcétera. Bueno, al automatizar ese proceso y notificar en cada etapa del proceso a los clientes, es decir, mandarle un mail al cliente cada vez que el proceso avanzaba y cada vez que su solicitud avanzaba, se redujo en un 80% las llamadas de los clientes al banco y los mails y los WhatsApp pidiendo información. ¿Por qué? Bueno, porque el cliente recibía la información, no tenía que ir a pedirla, la recibía cada vez que el proceso se movía y eso le generaba muchísima tranquilidad y sabía que cuando se moviera iba a ser avisado. Y como continuamente recibía notificaciones de que se movió, bueno, nos llamaba y eso redujo muy significativamente, en un 80%, las horas dedicadas a esas tareas, permitiendo que los ejecutivos de cuenta utilizaran su tiempo en tareas de mucho más valor agregado, como por ejemplo personalizar esos préstamos, o darle un mejor servicio a los clientes, o pensar productos que le pudieran calzar a las necesidades de tal perfil de cliente. Tareas que antes no podían hacer o no podían hacer tanto porque estaban todo el tiempo atendiendo solicitudes. Es un claro ejemplo de automatización muy trivial, muy simple, pero muy fácil de ver con un impacto enorme. El segundo punto que veíamos era la mejora de la colaboración y la comunicación. Y esto se ve muy claro cuando tengo un proceso formal definido, donde cada tarea se sabe quién la tiene que recibir y cada persona recibe en su bandeja de entrada una tarea con una descripción de qué es lo que tiene que hacer y además tiene una herramienta de colaboración para poder chatear con otras personas de la organización, hacerle consultas o dejar cierta documentación asociada, ¿verdad? Volviendo a un ejemplo concreto, es muy común para nosotros ver casos en los cuales hay un formulario asociado al proceso con datos formales, ¿verdad? Por ejemplo, pensemos en una solicitud de un préstamo donde está el cliente, el tipo de préstamo, las cuotas que va a pagar, la tasa de interés, etcétera, etcétera. Pero después hay otra pestaña en la cual hay interacciones que no forman parte de ese formulario, sino que son interacciones colaborativas entre los miembros de la organización. A este cliente lo conozco, este cliente tiene buenas referencias, este cliente tiene malas referencias. Me dijeron que no le prestemos, tuvo un mal, tuvo un mal préstamo hace unos años, ¿está bien? Todos datos colaborativos que facilitan no solo cumplir mi tarea, sino
formalizar el conocimiento de la organización y estamparlo en una instancia de proceso y que no quede perdido, que no quede en una charla de pasillo, que no quede en un WhatsApp entre dos personas, sino que quede como parte de esa instancia de proceso. Entonces, la visibilidad que le estoy dando al proceso no es solo por tenerlo modelado y claramente asignadas las tareas, sino que además le estoy dando mucha visibilidad al conocimiento y las interacciones que hay entre nuestros equipos. Y por supuesto, de la misma forma puedo interactuar con otros sistemas y hacer que esa interfaz que recibe una persona contenga información de diferentes fuentes y funcione como un integrador para tomar las decisiones más rápido y más informadas. Tercer punto, la adaptabilidad a los cambios. Bueno, cuando tenemos un proceso automatizado, lo que está haciendo el sistema de gestión de procesos de negocios o la suite de PPM es recopilar y analizar esos datos de rendimiento de los procesos, de cómo está funcionando para poder detectar oportunidades. Y cuando hay un cambio y es necesario hacer un cambio, tengo flexibilidad para hacerlo. Es decir, puedo cambiar mi proceso rápidamente. Y esto, piénsenlo al revés, piénsenlo cuando tenemos procesos que están en la cabeza de las personas y tengo 100 personas que hace 10 años que hacen un proceso de una forma y un día necesito cambiarlo. Necesito cambiarlo porque hay una nueva normativa o porque hay un cambio en el mercado, porque apareció un nuevo competidor. Necesito cambiar mi proceso. ¿Cómo hago para esas personas, esas 100 personas que hace 10 años que lo hacen de una forma, lo cambien? Es que es muy difícil. Lleva mucho tiempo y cuesta mucho dinero. En cambio, si yo tengo una herramienta y ese proceso lo tengo formalizado y las personas acceden a una herramienta para ejecutar sus tareas, lo que hice fue sacar el conocimiento de la cabeza de las personas, meterle una herramienta de BPM y ganar flexibilidad para poder modificar ese proceso rápido y poder tener un impacto rápido. Y eso es clave a efectos de competir mejor, por ejemplo, si hay un cambio de mercado, también a efectos de cumplimiento de normativa y también a efectos de sobrevivir, porque en la medida que cada cambio a mí me cuesta mucho tiempo y dinero, lo que naturalmente pasa es que no hago los cambios que son necesarios para que mi organización siga evolucionando y mejorando y compitiendo. Y al no hacer los cambios, me voy quedando atrás. Y en la medida que me voy quedando atrás, tengo chance de no sobrevivir en el largo plazo. ¿Bien? Bueno, muy bien. Hablamos de cumplimiento regulatorio y gestión de riesgo. Cuando tengo los procesos estandarizados, naturalmente estoy subiendo un nivel en lo que hace a la formalización de mi organización y al cumplimiento de las regulaciones y las normas que rijan a mi industria. Además, voy a tener trazas de auditoría de cómo se ejecutaron estos procesos. Entonces, siguiendo con el ejemplo del préstamo en un banco, si al final del cuento ese préstamo no me lo devuelven, bueno, tengo una traza de auditoría de quién evaluó el préstamo, qué opinó, por qué se lo dio, qué respondió cuando hubo cuestionamientos sobre ese préstamo. Bueno, tengo realmente una traza de auditoría que me permite mirar hacia atrás para corregir, para aprender y también para darle visibilidad a auditores o reguladores externos, el que sea. Y por supuesto, todo esto me permite mitigar buena parte de los riesgos asociados a mi negocio. Al tener un proceso y al tener los indicadores y al tener las trazas de auditoría y al tener la seguridad de que las cosas van a suceder de la forma que quiero que sucedan, porque está modelado el proceso formalmente y no queda librado a lo que cada persona pretende, bueno, tengo un instrumento muy fuerte para reducir los riesgos de mi negocio. Y el último punto que habíamos dicho, pero no por ser el último el menos importante, al contrario, el más importante, es que todo este conjunto de beneficios al final del cuento redunda en una mejor experiencia para nuestros clientes. Por supuesto que si tengo procesos más ágiles y puedo responder más rápido al cliente, le voy a robar una sonrisa. Por supuesto, va a estar más contento si el ejecutivo de cuentas tiene tiempo para atenderlo, tiene tiempo para entender sus necesidades y tiene tiempo para proponerle una solución a su medida de cada cliente. ¿Se entiende? Pero eso es una consecuencia de que el ejecutivo de cuentas previamente automatizó las tareas repetitivas que no agregan más valor. ¿Se entiende?
Y por supuesto que todas esas eficiencias, al final del cuento, se traducen en meros costos y me pueden permitir tener precios más competitivos, lo cual, nuevamente, ayuda a la alegría de nuestros clientes. Y un punto no menor es la innovación. Cuando tenemos nuestros procesos modelados y nuestra organización realmente funciona y fluye de forma aceitada, nos da espacio para poder innovar, para poder proponer mejoras, para poder introducir elementos disruptivos que puedan atender mejor a nuestros clientes, atender necesidades de nuestros clientes que no estaban atentas, o incluso atender necesidades que aún no existen y generar demanda para nuestros productos. Muy bien, pero todo esto no es gratis. Todo esto no es gratis. Ojalá lo fuera, ojalá fueran solo beneficios en el área de BPM, pero en la vida nada es gratis y todo tiene una contraprestación. Y la verdad es que cuando implementamos proyectos de BPM hay algunos riesgos y hay algunos desafíos relevantes que tenemos que tener identificados y es lo que vamos a abarcar en esta segunda mitad de la presentación. Porque la verdad es que cuando ponemos esas palabras, cuando hablamos de automatización, de tareas de mayor valor agregado, de medir la eficiencia, eventualmente reducción de puestos laborales, son todas palabras que generan miedo, ¿está bien? Y digámoslos con todas las letras, generan miedo, generan preocupación, generan inseguridad en nuestros colaboradores, en los miembros de nuestros equipos. Son palabras que hacen pensar que lo que yo sé ya no va a servir, hacen pensar que mi puesto en la organización ya no va a ser necesario y me voy a quedar sin trabajo, hacen pensar que no voy a tener oportunidad de seguir creciendo porque yo no soy un experto en las nuevas tecnologías, ¿verdad? Generan incertidumbre, generan miedo y eso puede generar rechazo. Y ahí tenemos un enorme problema. Pero lo que quiero enfatizar es que estos miedos son naturales, son parte del ser humano. Nosotros, seres humanos, nos gusta la tranquilidad de saber qué va a pasar después. No nos gustan las incertezas. Tenemos una clara tendencia a la inercia. Si ayer hicimos algo bien y funcionó, hoy vamos a hacer lo mismo y esperamos que dé el mismo resultado. Y eso es algo natural del ser humano. No es que esté bien o está mal, es un dato de la realidad. Lo que no podemos hacer, lo que no debemos hacer, es ignorarlo. Porque si lo ignoramos, estamos ignorando un problema. Lo que tenemos que hacer es gestionarlo. Dado que es un dato de la realidad, tenemos que convivir con ese dato, saber que las personas van a tener miedo y eventualmente resistencia y gestionar. Entonces, para gestionarlo, todos tenemos que saber, todos tenemos que estar alineados en esto. Y BPM puede ser un cambio disruptivo porque modifica de forma relevante la forma en cómo las personas hacen su trabajo. Estamos introduciendo una tecnología que realmente cambia cómo hacen su trabajo. Cuando antes lo hacían con el proceso en su cabeza, por WhatsApp, por mail, con total flexibilidad, si se equivocaban no pasaba nada, y nadie medía nada, y nadie sabía dónde estaba el cuello de botella, y quién performaba mejor y quién performaba peor, bueno, todo eso se acaba. Digamos. Estamos introduciendo una forma de trabajo mucho más eficiente, mucho más escalable, mucho más competitiva, pero al final del cuento es una forma diferente a lo que la gente estaba acostumbrada. Es una forma disruptiva. Entonces nos podemos encontrar con muchos desafíos. Aquí los agrupamos en cuatro grandes, puede haber más, hago el énfasis porque cada organización es un mundo, cada organización es diferente y puede haber más desafíos, pero podemos focalizar en estos cuatro. El primero es cambio organizacional y la resistencia que naturalmente va a suceder. El segundo es planificación y definición del proyecto. Tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo bien. Es un desafío planificar bien el proyecto. El tercero es habilidades técnicas y gestión de los recursos que tenemos, con las complejidades que puede presentar desde el punto de vista técnico. Y la cuarta es la implementación y adopción de la tecnología. Y fíjense que la dejé para el final a propósito,
porque las tres anteriores son absolutamente necesarias. No suficientes, pero sí necesarias de ser atendidas antes de llegar al de tecnología. Entonces, aquí me gusta usar esta analogía, digamos, con tres grandes caminos que nos pueden llevar al infierno, ¿verdad? Que pueden resultar en que la implantación del proyecto de BPM sea muy dolorosa y nos haga sentir, bueno, que estábamos en el infierno quemándonos vivos, digamos. El primer camino al infierno que a mí me gusta destacar es un error que tristemente se ve muchas veces, que es gastar mucho dinero y tiempo en cambiar procesos y tecnología para que se sigan obteniendo los mismos resultados en el negocio. ¿Está bien? Muchos de ustedes lo habrán visto esto, ¿verdad? Incorporamos tecnología, gastamos plata, gastamos tiempo, esfuerzo, quemamos a nuestro equipo implementando esto y al final del cuento obtenemos los mismos resultados. No hay un beneficio, no hay un beneficio tangible en nuestro negocio a pesar del esfuerzo que hicimos. El segundo camino es el de matar mosquitos con balas de cañón. ¿Qué quiere decir esto? Hacer una inversión desmedida para lograr una mejora, ¿sí? Una mejora, pero una mejora que no es significativa en relación a la inversión que hicimos. ¿Se entiende? Y acá les voy a contar una experiencia que nos pasó, habían hace unos años también en una casa financiera, ¿no? En un banco, en una casa financiera bastante grande en Colombia, ¿bien? Que tenía un proceso de recepción de quejas y sugerencias de sus clientes. Y ese fue el primer proceso que se instrumentó. Y claro, el beneficio que se obtenía frente a recibir las quejas y las sugerencias en papel y procesarlas era muy menor para la inversión que se hizo en la tecnología. ¿Se entiende? No justifica. Y fue un error. Realmente aprendimos mucho de ese proceso. Por supuesto, después vinieron otros procesos que sí aportaron más valor y justificaban la inversión en la tecnología. Pero no lo justificaba solo ese proceso porque no aportaba un diferencial. ¿Era mejor? Por supuesto que era mejor. ¿Pero era lo suficientemente mejor como para justificar la inversión? No, no lo era. Entonces, hay que tener un especial cuidado cuando elegimos el primer proceso a instrumentar para que tenga un balance entre la complejidad del proceso y el beneficio que aporta el negocio. Porque si es muy simple y no aporta suficiente valor al negocio, tal vez no justifique la inversión en horas y software. Y el tercer camino al infierno, que también es tristemente común, sobre todo en Latinoamérica, donde tenemos algunos rasgos culturales bien típicos, es el drama del cumplimiento, o como me gusta decirle a mí, cumplo y miento, digamos, que es cuando todos participan de la implantación y todos ponen la mejor onda y todos, vamos, que esto es notable y estaremos mucho mejor y todo va a funcionar mejor y seremos más eficientes, pero por detrás no estamos apoyando el proyecto y estamos esperando a que pase esta ola para volver a nuestra aldea de comodidad, a nuestra zona de confort y hacer las cosas como las hacíamos antes. ¿Está bien? Entonces, ese doble discurso, la verdad es que se ve, existe y hay que tener cuidado porque es difícil de detectar. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que estos caminos, digamos, si estamos por alguno de estos caminos, estamos transitando alguno de estos caminos, bueno, tenemos un riesgo de que se ponga en riesgo el proyecto inicial, ¿verdad? Lo cual es malo, pero lo que es aún mucho peor es que ponga en tela de juicio, ponga en riesgo toda la iniciativa de BPM o incluso más de incorporación tecnológica. Eh, Aquí en Uruguay tenemos un dicho que es: el que se quema con leche, ve la vaca y llora, digamos. Y aplica perfecto a esto, digamos. Si el primer proceso que estamos tratando de implantar falla y la gente queda quemada, bueno, tal vez digan BPM no sirve para nada. O somos una organización diferente, no necesitamos de tecnología para mejorar, ¿verdad? Y ya sabemos que eso es realmente un error estratégico de largo plazo muy grave porque amenaza la sustentabilidad de la organización.
Con lo cual tenemos que ser cuidadosos en no estar transitando ninguno de esos tres caminos y si lo estamos transitando, identificarlo a tiempo para cambiarlo. Siempre tiempo de cambiar, pero lo tenemos que hacer a tiempo. Segundo punto muy importante, cambio organizacional y resistencia al cambio. Esto, como les decía, esto es natural. Es natural que las personas se resistan al cambio. Es parte del ser humano. ¿Qué podemos hacer? Primero tenemos que tener una comunicación clara y transparente. Todos los interesados tienen que entender los objetivos, todos tienen que entender los beneficios que vamos a perseguir al hacer un proyecto de automatización de procesos. Y además los tenemos que involucrar, tienen que ser parte. Esto no puede ser, a partir de la semana que viene todos usan el sistema y nadie sabe de qué se está hablando y cuál va a ser el nuevo proceso automatizado. Por supuesto que tampoco pueden participar todos, eso es un error. No podemos hacer reuniones de 40 personas porque no van a llegar a buen puerto. Pero sí definir un líder de cada área que forme parte de ese proyecto, que se involucre, que luego transmita tranquilidad a sus equipos, que le transmita de qué se va a tratar, que les haga una demostración. Y el tercer punto es un liderazgo visible y comprometido. Es clave que la dirección de la organización esté involucrada, esté comprometida y transmita ese mensaje de forma visible. ¿Está bien? Que lo diga, pero que también lo haga, que se involucre, que muestre ese involucramiento, que tenga un usuario que participe de las capacitaciones. ¿Está bien? Porque eso hace a reducir significativamente la resistencia al cambio. Si el equipo ve que la alta dirección y todos los mandos medios y todas las gerencias están involucradas y creen en el proyecto, bueno, probablemente estén mucho más afines a creer y a darle una oportunidad al proyecto y apoyarlo, que si ven que es un proyecto de dos o tres que están abanderados de algo que no se sabe si va a tener impacto y apoyo en el largo plazo. Es muy, muy importante el apoyo en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y de la mano de ese apoyo, un proyecto de este tipo requiere planificación. Significa armar un proyecto, un plan de proyecto de 20.000 horas con un montón de Gantz y diagramas y personas. No, no significa eso. Significa hacer un plan de proyecto, que puede ser breve, pero tiene que ser claro, tiene que ser preciso, tiene que decir cuáles son los objetivos, esos objetivos que tienen que ser realistas. Está mal definir objetivos impresionantemente grandes y espectaculares que luego no voy a alcanzar, porque eso me va a hacer perder credibilidad. Tengo que definir objetivos, objetivos que sean claros, realistas, alcanzables y que agreguen cierto valor a la organización. Y tiene que haber un plan de proyecto, tiene que haber un inicio, una ejecución y un final, tiene que haber un responsable del proyecto y tiene que haber KPIs para medir cómo ejecutamos el proyecto y si es exitoso o no, y si esos procesos mejoran o no. Es decir, tiene que haber una medición previa de los procesos y una medición post de los procesos para poder ver esa ganancia. Además, tengo que asegurarme, sobre todo si el proyecto es ¿se acuerdan de la primera slide donde yo decía que los proyectos eran medianos, grandes o enormes? Bueno, a medida que me voy hacia la derecha, hacia los enormes, cada vez necesito más habilidades técnicas y de gestión de recursos. Evidentemente, integrar un proceso automatizado con 7 sistemas es complejo. Me tengo que tener las habilidades técnicas para hacer esas integraciones y tengo que tener la disponibilidad de los recursos, en este caso, por ejemplo, informáticos que conozcan los otros sistemas para hacer esas integraciones. ¿Está bien? Y en la medida que tengo un proyecto que va a llevar meses de ejecución, bueno, también tengo que tener habilidades metodológicas para ejecutar ese proyecto, para hacer el relevamiento, el modelado, levantar las objeciones, resolver los problemas que naturalmente van a surgir. ¿Está bien? Y ahí puedo tener diferentes alternativas. Puedo contratar expertos en BPM, puedo asociarme con expertos en BPM o puedo capacitar gente interna de mi organización en metodologías de BPM o puedo ya tenerlas. Digamos. Ahí hay varias modalidades. Lo que tenemos que cuidar es que haya un equipo que esté técnicamente, y no hablo técnicamente, no hablo solo de informática, hablo técnicamente del lado de informática, pero también de la parte metodológica de gestión de proyectos de BPM, que pueda ejecutarlo. Tengo que tener esas personas en mi equipo. ¿Bien? Y el último punto, que yo lo dejaba para el final y es a propósito que lo dejamos para el último punto, la implementación y la adopción
tecnológica. Por supuesto, tengo una etapa de mapeo de los procesos, ahí por supuesto que la notación BPMN, que es la que estamos viendo ahí en la imagen, ayuda muchísimo, pero también tengo etapas de integración donde voy a tener que hacer que esos recursos humanos que hablé en el slide anterior sepan de integración y puedan hacer esa integración, y por supuesto que voy a tener que hacer un monitoreo continuo para ver cómo están funcionando las cosas y sobre todo ajustar. Y ahí volvemos al hecho de qué tan fácil es ajustar mis procesos, porque es seguro que los voy a tener que ajustar, y ahí es donde las tecnologías no code, low code, aportan su gran grano de arena. Valga la dicotomía, es un grano de arena, pero muy importante, porque las herramientas no code, low code lo que nos van a permitir es reducir los tiempos de introducir esas correcciones, volver a desplegar y mostrar los resultados. Y eso ayuda al involucramiento, el involucramiento que hablábamos hace un par de slides, ¿verdad? No es lo mismo que un usuario del negocio defina algo, define un proceso, y yo se lo muestre dentro de 3 meses, y cuando me diga que algo está mal tenga que esperar otros 3 meses para ver ese cambio, que si él me lo define en una reunión e inmediatamente se lo muestro y en esa misma reunión me dice cuál es el problema o el error que ve y juntos lo modificamos. En una reunión de 2 horas, por ciento en la definición del proceso. ¿Se entiende? No tiene absolutamente nada que ver. Por eso las herramientas no code, low code son un facilitador enorme de los proyectos de implementación y reducen muchísimo esos tiempos de ida y vuelta que naturalmente tienen riesgos asociados, que generan desgaste en las personas. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, hasta acá vimos los beneficios y los desafíos más importantes a los que nos vamos a enfrentar y algunas recomendaciones puntuales. El último punto que yo quería revisar son algunas buenas prácticas que hemos visto que tienen un impacto claro en la implantación de un proyecto de BPM. ¿Bien? Que son básicamente 4. Las personas primero, elegir la herramienta correcta, tener una metodología iterativa y medir y mejorar. Verán que medir y mejorar está en casi slide por medio, digamos, es parte integral de la disciplina de BPM y es parte integral de cualquier esfuerzo de mejora de nuestra organización. Tenemos que poder medir y tenemos que poder tomar decisiones basadas en datos. Pero vamos en orden. El primero decíamos que tenemos que priorizar las áreas de trabajar, para trabajar. Entonces, si yo les digo, bueno, imaginen que en nuestra organización tenemos 3 áreas para trabajar en nuestro proyecto de implantación. En general, la parte de procesos y estructuras asociadas a esos procesos. Estructuras me refiero a estructuras organizacionales. Es decir, si tengo un proceso que requiere determinados roles, bueno, tener la estructura organizacional con personas en esos roles para poder ejecutar el proceso. El segundo es personas, cómo gestiono el cambio en las personas, cómo gestiono esos miedos, esos temores que puedan tener, esas resistencias que puedan existir. Y el tercer pilar es la herramienta, digamos, la herramienta y la tecnología que voy a utilizar en mi proyecto de implantación. Y yo les pregunto así rápidamente, ¿cuál de estos 3 es el más importante? A ver, vamos a abrir acá el chat, a ver, vamos a escuchar 2 o 3, a ver, ¿cuál es el más importante de esto? Después vemos todas las preguntas juntas al final. ¿Cuál es el más importante? ¿Procesos, personas o tecnología? Escriban. Personas. Muy bien, Julieta, personas. La 2, personas. Muy bien, muy bien. Estamos todos de acuerdo. Aparte, el slide se llamaba People First o personas primero, así que bueno, había trampita. Ahora voy a hacer una pregunta un poco más difícil. ¿Cuál es la segunda más importante? ¿Cuál es la segunda más importante? Dicen procesos, la 1, procesos, 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 procesos. Iba con trampita la pregunta, pero me interesa hacer énfasis en esto. De las 3 categorías en las que más tenemos que poner foco es en las personas, en la gestión de esas personas.
Las otras dos, procesos y estructuras, y la herramienta tecnológica, por supuesto que son importantes. Sin duda son importantes y son necesarias, son condición necesaria, pero no son condición suficiente. En general, en un proyecto de implantación grande o enorme, tenemos que poner el foco en las personas desde el punto de vista metodológico. Entonces, podemos identificar tres grandes etapas para esta gestión del cambio. Un antes, un durante y un después de la implementación del proyecto de BP. Tenemos que hacer deberes, tenemos que estudiar el clima frente al cambio. Tenemos una organización que está acostumbrada al cambio, tenemos una organización que no, que es una organización mucho más estable y reacia a cambios. Tenemos que hacer la venta interna del proyecto. Hay libros escritos de venta interna del proyecto. Tenemos que hacer la venta interna, tenemos que comunicar los objetivos, cuáles van a ser los beneficios y también tenemos que ser realistas con los desafíos que se van a plantear, los inconvenientes que va a haber, las dificultades que van a tener los primeros días. Todo eso lo tenemos que hacer antes. Tenemos que asignar los responsables. ¿Quién va a ser responsable de cada cosa? Tiene que estar claro antes de que se ejecute el proyecto. En el durante tenemos que ayudar, tenemos que ser como algodones que ponemos para que las personas no se golpeen, digamos. Tenemos que capacitar, tenemos que entrenar, pero también tenemos que poner una mesa de ayuda para los que tengan dudas, para los que tengan problemas. Tenemos que gestionar ese proyecto y tenemos que gestionar los incidentes y tenemos que gestionar los imprevistos que seguro van a aparecer. Tenemos que integrar a los equipos, el equipo técnico, el equipo de consultoría, el equipo de soporte. Bueno, si tengo varios equipos, tienen que estar integrados. También tenemos que manejar el heroísmo y sus consecuencias. Acá hay una discusión interesante para sostener. ¿Los héroes son buenos o son malos los héroes en estos proyectos? Bueno, algunos dirán los héroes siempre son buenos. Y yo les diré, no siempre son buenos los héroes, porque la organización no se puede acostumbrar a tener héroes que apaguen los incendios. Está bien, algunas veces necesitamos un héroe que apague un incendio, pero no puede ser parte de la operativa. Tenemos que tener metodologías y procesos bien definidos para que los héroes sean o no sean necesarios o sean necesarios muy, muy, muy poquitas veces. Y después de la puesta en producción y después que el proyecto está funcionando y que logramos que las personas adoptaran la herramienta de BPM y trabajen como parte del proceso, hay un después. No terminó el partido ahí. Tenemos que redefinir las competencias y la estructura en función de cómo surgió el proyecto. Salió bien, hay que hacer cambios, no hay que hacerlos, hay que agregar más gente en determinado rol, no hay que agregarla. Bueno, eso hay que pensarlo. Tenemos que sensibilizarnos al respecto de esos ajustes y cambios que naturalmente van a ser necesarios, no los podemos ignorar. Por supuesto, tenemos que mirar los KPIs. Casi todos los slides hablan en algún momento de medir. Bueno, tenemos que medir el proceso, cómo funciona. Perdón. Eh, comparar cómo está funcionando el proceso luego de la implantación versus cómo funcionaba antes. Obviamente, para eso tenemos que haberlo medido antes. Ojo con eso. Si no lo medimos antes, después no podemos saber si mejoró o empeoró. Y un punto que a veces queda olvidado, pero es tremendamente importante, es el reconocimiento al equipo que apoyó, que se la jugó, que aportó, que corrió, que apagó incendios, que atendió preguntas, que atendió dudas. Ese equipo que trabajó tiene que ser reconocido. Por dos motivos. Primero, porque se lo merece, que es el más importante. Y el segundo, para que el resto de la organización que estaba mirando a ver qué pasaba, vea que el proyecto fue un éxito y que se le reconoce al equipo que lo apoyó, para que el resto de la organización apoye el siguiente proyecto. ¿Se entiende? Porque recordemos que cuando entramos en una metodología de gestión de procesos es una metodología iterativa, donde vamos a estar siempre buscando el siguiente proceso para mejorar. Entonces, lo que nosotros queremos es que cuando algo salga bien, todos se enteren para que apoyen el siguiente. Y así hacer que toda la organización camine hacia una gestión de los proyectos y de los procesos mucho más eficiente. Y si había detractores, que se vayan convirtiendo en impulsores del proyecto. Y si había agnósticos, si había personas de las que no se oponen pero tampoco apoyan, bueno, se vayan convenciendo de los beneficios que tiene la disciplina de BPM. Pero todo eso se logra cuando le damos visibilidad a un proyecto que fue exitoso. ¿Se entiende? Si el proyecto fue exitoso
no felicitamos, si no armamos un caso de éxito, no lo escribimos, si no lo documentamos, si no lo compartimos, bueno, va a quedar como una elite de historia y nada más. Muy bien. Segundo punto, un poquito menos trascendental que el de las personas, pero absolutamente clave, es elegir la suite de BPM correcta. Existen suites de BPM para todas las necesidades. Hay herramientas tremendamente potentes, flexibles, robustas, caras y complejas. Para determinado tipo de proyectos son las ideales. Para otras, las herramientas low code y no code van a ser un mejor calce, porque nos van a permitir poner en producción proyectos de implantación de procesos mucho más rápido, mostrar resultados y ser más ágiles para introducir cambios. Nuestra recomendación acá fuerte es hacer prueba de concepto. Todas las organizaciones son diferentes, no hay ningún problema. Hagan una prueba de concepto antes de casarse con una herramienta porque no hay otra forma de asegurar el calce perfecto. Pruebas de concepto. Los conocimientos y las experiencias generados en una prueba de concepto son críticos para verificar el calce perfecto de la suite BPM con las necesidades y capacidades de la organización. No todas las organizaciones son iguales, con lo cual no todas las suites de BPM les van a calzar bien. Muy bien. Tercero, metodología iterativa. Esto parece evidente, pero muchas veces no lo hacemos. No existe más el hacer un gran proyecto, ponerlo a funcionar y nos olvidamos. No, eso no va más, ya se comprobó que eso no funciona. La metodología siempre tiene que ser iterativa e incremental. Ponemos algo a funcionar, lo mostramos. Hay cosas que andan bien y hay cosas que hay que corregir. Las corregimos y lo volvemos a mostrar. Interactuamos e iteramos hasta que el proceso funcione y luego seguimos. No paramos nunca. Capacidades útiles para poder implementar una metodología interactiva. Primero, tener un sandbox donde probar los procesos. Eso es un feature indispensable de una herramienta de BPM para poder iterar rápido y mostrar resultados que todavía no estén en producción. Un lugar seguro donde mostrar los procesos y poder usarlos con nuestros usuarios de negocios. Por supuesto, desplegar rápido. No pueden pasar 2 semanas entre que terminamos de modelar un proceso y nuestro usuario lo ve. No pueden pasar por informática, por 3 ambientes antes. No, tenemos que tener una forma rápida de desplegar y demostrar esos procesos para que esa iteración realmente sea rica. Si no, se va a ir desgastando y no va a ser una experiencia que quieran repetir para los siguientes procesos. Y por supuesto, una interfaz de usuario amigable. Esto es súper importante para facilitar la adopción de la herramienta. La gente mira el software y le entra primero por los ojos. La interfaz amigable y fácil de usar en su idioma es absolutamente clave. Y por último, mi querido slide de medir y mejorar mediante KPIs o KPIs, indicadores de rendimiento que me permitan medir en tiempo real, de forma histórica, o eventualmente negocios, cómo está funcionando mi proceso. ¿Dónde está mi cuello de botella? ¿Dónde tengo un problema? Son cosas que antes no podía medir. Cuando no tenía mi proceso automatizado, no lo podía medir. Ahora lo puedo medir. Debo hacerlo. Es mi responsabilidad hacerlo. Muy bien. Bueno, estamos terminando. Vamos a dejar un par de minutos para dudas y además tenemos un sorteo que va a dirigir Pablo. Así que nada, ya llegando a las conclusiones. Tenemos 3 grandes grupos de conclusiones. El primero es que hay beneficios muy relevantes, vimos varios, en particular la eficiencia operativa mejora sensiblemente. Beneficios relevantes los hay, pero de la mano de esos beneficios también hay algunos desafíos a atender. Evidentemente, proyectos más grandes o proyectos enormes tienen más desafíos que los proyectos medianos, pero en general siempre nos vamos a encontrar con un poquito de resistencia al cambio, con un poquito de miedo. La falta de liderazgo y compromiso es un problema a atender y la definición inadecuada de objetivos es algo a evitar. Recomendaciones puntuales, hay buenas prácticas. Utilicen herramientas no code, muestren, iteren rápido, muestren resultados y ganen involucramiento. Cuanto más involucradas están las personas, más fácil es que las adopten y mayor es la probabilidad de éxito del proyecto. Muy bien, de mi parte, vamos a las preguntas que me encantan, así que adelante. Teníamos algunas ya en Bueno, el chat, a ver. Adelante, Pablo, perdón. primero que nada, Juan, muchas gracias por tu tiempo, gracias por la excelente masterclass.
Vamos sí con la primera pregunta que le hizo Francisco y como les decía a todos por chat y les recuerdo, las preguntas que tengan, háganlas por favor en la caja de chat y las vamos haciendo. La primera pregunta, ¿qué tan factible en relación de dinero, tiempo y procesos es realizar un benchmarking antes de implementar BPM? Y es necesario. Esa es la respuesta. ¿Qué tan costoso va a ser? Va a depender de cuántas herramientas pongas en ese benchmarking y qué tan profundo lo quieres hacer. Mi sugerencia es no elegir 10 herramientas porque no vas a poder, cada herramienta tiene cierta complejidad. Mi recomendación sería elegir 2, máximo 3 herramientas y elegir un proceso que no sea complejo, pero que no sea trivial, que tenga uno, dos, tres detalles que no sean triviales, porque ahí es donde vas a ver las diferencias de las herramientas y vas a poder realmente compararlas. ¿A qué me refiero? Bueno, es fácil de desplegar. ¿Cuánto tiempo me lleva desde que estoy modelando a que despliego el proceso? ¿Cuánto me cuesta invitar a un usuario y que aprenda a usarlo? Es decir, le doy la herramienta a un usuario que no la conoce. ¿Es capaz de utilizarla o es incapaz de utilizarla porque es muy compleja? ¿Puedo integrar la herramienta con otros sistemas? ¿Probar mis procesos antes de desplegarlos en producción? ¿Qué pasa si tengo ruteos condicionales y ruteos en paralelo? Es decir, quiero asignar tareas al mismo tiempo a diferentes equipos para que las completen y luego de alguna forma unirlos. ¿Tengo posibilidad de utilizar temporizadores? ¿Tengo temporizadores que me permitan interrumpir tareas? Es decir, incluir en un proceso que no sea de 200 tareas, que tenga 5 o 10 tareas, pero que tenga cierta complejidad. Y eso lo voy a poder hacer si tengo pocas herramientas. Con eso en mente, es decir, dos, tres herramientas, un proceso no extremadamente complejo, pero que sí que tenga particularidades y complejidades puntuales del negocio, más una lista de las cosas que quiero chequear que realmente son para mi organización, da una ecuación que cierra para que el costo y el tiempo insumido en ese benchmarking tengan sentido. ¿Entienden? No sé Excelente. si queda respondido. Creo que sí quedó respondido. Juan, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Tiene el chat. Floxu tiene la habilidad de realizar gestión documental. Sí, buena pregunta. Fluxu no es un gestor documental como los que hay en el mercado propiamente dicho, pero sí tiene capacidades muy desarrolladas de gestión documental asociada a los procesos. En particular, Fluxu permite adjuntar documentos de cualquier tipo a los procesos, permite además que eh, ese intercambio de documentos pueda ser realizado con personas externas a la organización, con lo cual pueden subirme documentos mis funcionarios, pero también lo puedo abrir a personas externas que suban documentos. Esos documentos se guardan con un historial, se guardan con una traza de auditoría, quién lo subió, quién lo borró, quién lo accedió, etcétera, etcétera, etcétera. Y además se indexan con una herramienta de búsqueda de texto completo, Full Text Search, que permite buscar dentro de los contenidos de esos documentos adjuntos. Y asociado al archivo adjunto propiamente dicho, Fluxu provee una estructura de metadatos dinámicos para describir a las instancias de proceso. Ese es un concepto típico de gestión documental, la posibilidad de definir atributos o metadatos que describan a las instancias del proceso para luego poder realizar búsquedas mucho más potentes. Entonces, llevado a la práctica, cuando ustedes definen un formulario en Fluxu, lo que están definiendo es un conjunto de atributos o metadatos asociados a esa instancia de proceso que luego van a poder utilizar para buscar. Entonces, cuando ustedes quieren buscar la solicitud de préstamo de María que hizo ahí más o menos entre el 2010 y el 2013 y más o menos era por $50.000. Bueno, tienen la posibilidad de explotar todos esos metadatos para ganar precisión en la búsqueda, diciendo, bueno, que la fecha de inicio de la instancia de proceso sea entre 2010 y 2013, que el nombre del solicitante diga María, que el campo monto esté entre $40.000 y $60.000 y que además el préstamo haya terminado en aprobado. Entonces, esto aprovechando todos los datos que introduje en los formularios para tener una herramienta de recuperación documental, en este caso, mucho más eficaz y mucho más precisa. Entendidísimo, Juan. Tenemos una pregunta de Narda y una de Walder. Voy primero con la de Narda, después la de Walder. Así cumplimos con el horario. Narda nos pregunta si Flowsu se podría gestionar, podría usarse para gestionar un área de compliance.
Sí, claro, sin duda. Es una aplicación típica en la cual los procesos de compliance son procesos típicos que conviene formalizar y conviene automatizar. Definitivamente sí. Ahí nada, de nuevo, mi recomendación es ponerse en contacto con el equipo y hacer una prueba de concepto, sin duda va a funcionar. Buenísimo. Y la última de Walder, que pregunta en qué escenarios de BPM no ves a Floxu como un gestor de BPM. Bien, buena pregunta. Como decíamos, hay procesos que son muy que encajan bien con una herramienta y procesos que encajan bien con otras herramientas. Flux es una herramienta no-code, low-code orientada a usuarios de negocios que quieren instrumentar procesos de forma ágil, con lo cual todos los procesos que tienen personalizaciones y que requieren desarrollo de software para que el proceso tenga sentido automatizado, no caen dentro del área de Fluxo. Ejemplo concreto. Ustedes tienen un proceso de lo que ustedes imaginan, o sea, un proceso de gestión del stock en el cual necesitan programar, desarrollar un comportamiento complejo para manejar el stock con alertas de límite de stock, con avisos de faltante de stock, con cálculos de la depreciación del valor del stock en función del tiempo del stock que tienen almacenado, digamos, a medida que pasa el tiempo, que se vaya deprecando eso. Entonces, necesitan hacer un desarrollo a medida para eso que podría ser parte del proceso. Ok, Fluxo no va a servir ahí, porque Fluxo no soporta que ustedes desarrollen a medida una gran cosa metida dentro de Fluxo. Sin embargo, hay otras herramientas de BPM, no sé, por decir alguna, los sistemas World Class de los grandes fabricantes, como puede ser IBM, Oracle, que les permiten instrumentar el proceso, pero además de instrumentar el proceso, les permiten programar formularios y lógica extremadamente compleja y potente dentro del proceso. ¿Está bien? Entonces, eso es un ejemplo donde una herramienta no code no va a servir, sí les va a servir una que les permita instrumentar un proceso de desarrollo de software que tiene otras características, que llevará meses de desarrollo, un equipo de desarrolladores de software, tester, etcétera. Es otro tipo de proyecto pero que a veces es necesario y ahí, nada, Floxu no encaja, no tiene buen fit. Los despido de mi lado, soy Pablo Ibaldi, parte del equipo de marketing y comunicación de Floxu. Quien nos acompañó hoy como orador fue Juan Moreno, founder, profesor universitario y experto en BPM. Les agradecemos un montón el tiempo a todos, que tengan una muy, pero muy buena tarde.